de 2011, el ingeniero topógrafo Javier Rojas participó en una expedición técnica en la Puna de Atacama, en la árida frontera entre Argentina y Chile. Durante 47 días, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para la redefinición de una concesión minera se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la misión y la realidad. La tecnología de posicionamiento global, con una precisión teórica de milímetros, empezó a arrojar datos que desafiaban las leyes de la física, registrando desplazamientos de hitos geodésicos que eran, sencillamente, imposibles. Este no fue un simple error de calibración, fue el primer indicio de que el terreno operaba bajo sus propias reglas, indiferente a los intentos humanos por cartografiarlo. Hasta que un registro de campo, olvidado durante más de 70 años, cambió la naturaleza de su problema de un fallo técnico a un horror recurrente. ¿En qué momento una expedición deja de ser una misión y se convierte en un error irreversible? Antes de contarte lo que se registró en los últimos informes de esa misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que ocurrió después no consta en los registros oficiales. La comisión, compuesta por Javier Rojas, su joven asistente Mateo y un guía local de la etnia Coya llamado Elías, partió del campamento base con un cronograma de 3 semanas. Su objetivo era claro y rutinario: actualizar los vértices de un polígono de explotación minera utilizando equipos de última generación, como GPS diferenciales y drones de mapeo. Elías, un hombre de pocas palabras y profundo conocimiento del altiplano, les había advertido sobre una zona específica del perímetro, refiriéndose a ella como la tierra que no se deja medir. Para Javier, un profesional con 2 décadas de experiencia, cuya carrera se había construido sobre la certeza de los datos y la lógica matemática, estas palabras fueron desestimadas como una simple superstición local, un eco folclórico en un mundo dominado por la precisión satelital. La confianza en la tecnología era absoluta, y el conflicto inicial no surgió de un fallo mecánico, sino de la soberbia de creer que cualquier terreno podía ser sometido a la cuadrícula de un mapa. Los primeros 3 días transcurrieron según lo previsto. El equipo estableció nuevos puntos de referencia con una eficiencia metódica, clavando estacas y registrando coordenadas con una precisión submilimétrica. Javier operaba con la calma de un cirujano, verificando cada lectura, contrastando los datos con los mapas satelitales y anotando cada detalle en su diario de campo digital. Mateo, su asistente, gestionaba el dron, capturando imágenes de alta resolución que confirmaban la morfología del terreno. El silencio de la Puna era total, un vacío acústico que solo se rompía por el zumbido del dron y el viento helado que recorría la meseta. Elías le seguía a una distancia prudente, observando no los instrumentos, sino las sombras de las rocas y el comportamiento de los escasos animales. En el informe del 4.º día, Javier anotó la primera anomalía, una desviación de 2.8 metros en un punto de control establecido apenas 24 horas antes. Lo atribuyó a una posible refracción atmosférica anómala o a un breve desajuste del receptor, un error insignificante en la inmensidad del desierto. Al día siguiente, la anomalía ya no era insignificante. El mismo punto de control presentaba ahora una desviación de 19 metros hacia el suroeste. No había habido actividad sísmica, ni vientos capaces de mover la estaca de acero profundamente anclada en el suelo rocoso. Javier y Mateo pasaron toda la mañana realizando una recalibración completa de los equipos. Ejecutaron todos los diagnósticos, verificaron la integridad del software y confirmaron la conexión con una constelación de 28 satélites. Todos los sistemas informaban de un funcionamiento óptimo, sin errores. Sin embargo, la realidad contradecía a la tecnología. El punto se había movido. Mateo, nervioso, sugirió la posibilidad de una interferencia magnética local causada por depósitos de mineral de hierro, una hipótesis plausible, pero que no explicaba la magnitud del desplazamiento. Javier, por su parte, se aferraba a la lógica, registrando el evento como un error de datos persistente y decidiendo establecer un nuevo punto de referencia a 100 metros, esperando que el problema fuera localizado. No lo era. La situación se deterioró progresivamente durante la segunda semana. Cada nuevo punto de referencia que establecían parecía sufrir el mismo fenómeno de migración inexplicable. Las distancias que medían con el GPS diferencial no coincidían con las distancias recorridas por su vehículo todoterreno, generando discrepancias que llegaron a superar los 800 metros en un solo día. La misión, que dependía de la exactitud, se había convertido en un ejercicio de frustración y creciente ansiedad. Los mapas que generaban para orientarse y regresar al campamento base se volvían obsoletos en cuestión de horas. El paisaje, una monótona sucesión de formaciones rocosas y salares, carecía de referencias visuales claras, lo que les hacía completamente dependientes de una tecnología que ahora parecía estar engañándolos activamente. Javier, en sus comunicaciones por satélite con la central, minimizaba la gravedad del problema, reportando únicamente dificultades técnicas por condiciones atmosféricas extremas. Fue una decisión crítica,
motivada por el orgullo profesional, que les aisló aún más. El impacto psicológico comenzó a manifestarse de forma evidente. La hipoxia leve, constante a más de 4.500 metros de altitud, agudizaba la sensación de irrealidad y ralentizaba el pensamiento lógico. Mateo, antes entusiasta, se volvió irritable y paranoico, revisando compulsivamente las baterías de los equipos como si un fallo energético pudiera explicar lo inexplicable. Javier, por su parte, empezó a mostrar signos de agotamiento mental. Sus meticulosas anotaciones técnicas en el diario de campo se vieron salpicadas de observaciones personales sobre la naturaleza opresiva del silencio y una extraña sensación de que el horizonte se contraía y expandía a voluntad. Elías, el guía, permanecía en un silencio casi absoluto, pero su lenguaje corporal había cambiado. Se negaba a avanzar después de ciertas horas y a menudo se le veía observando fijamente puntos vacíos en el paisaje, como si viera algo que los demás no podían percibir. La dinámica del equipo, antes cohesionada por un objetivo común, se estaba fracturando bajo el peso de una anomalía que nadie podía explicar. El punto de inflexión ocurrió el día 17. Mientras intentaban regresar al campamento antes del anochecer, se vieron sorprendidos por un súbito viento blanco, una tormenta de nieve y viento de altitud que redujo la visibilidad a menos de 1 metro. Obligados a buscar refugio, se resguardaron junto a una gran formación rocosa que, según sus propios mapas generados esa mañana, no debería estar allí. Fue Elías quien, al limpiar la nieve acumulada en la base de la roca, descubrió un pequeño montículo de piedras apiladas de forma no natural, una apacheta erosionada por el tiempo. No aparecía en ningún mapa, ni antiguo ni moderno. Movido por la curiosidad o la desesperación, Mateo comenzó a retirar las piedras superiores, revelando una oquedad en su interior. Dentro, protegida por los elementos, había una caja metálica del ejército, oxidada y abollada, que claramente llevaba décadas en aquel lugar olvidado. El hallazgo interrumpió momentáneamente su angustia, sustituyéndola por una extraña expectación. Con gran esfuerzo, lograron forzar la cerradura oxidada. En el interior, envuelto en un trozo de lona encerada, encontraron un cuaderno de campo de tapa dura, un sextante de latón y una brújula militar. El cuaderno pertenecía a un topógrafo del ejército argentino, con fecha de 1938. Las primeras páginas contenían cálculos y mediciones precisas, escritas con una caligrafía ordenada y profesional. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba drásticamente. El topógrafo de 1938 describía con una creciente desesperación los mismos fenómenos que ellos estaban experimentando. Hitos que se desplazaban durante la noche, mediciones de distancia que desafiaban toda lógica, y una abrumadora sensación de que la tierra respira bajo mis pies. Javier leyó en voz alta una de las últimas anotaciones, con la voz quebrada por el viento y la incredulidad. Los instrumentos mienten. El espacio aquí es maleable. He intentado medir el último kilómetro de la concesión 7 veces, y 7 veces el resultado ha sido diferente. La revelación del diario lo cambió todo. Ya no se enfrentaban a un fallo técnico contemporáneo, sino a un fenómeno persistente y documentado por alguien que, presumiblemente, nunca había regresado para contarlo. El miedo a perderse se vio eclipsado por el terror de comprender que el lugar en el que se encontraban operaba bajo un conjunto de reglas físicas que no entendían. La última entrada legible del diario, escrita con un trazo tembloroso, era una frase críptica que se grabó en la mente de Javier. El último kilómetro no se mide, se entrega. Mateo, en un estado de pánico apenas contenido, insistió en que debían abandonar todo y regresar de inmediato, argumentando que el diario era la prueba de que estaban en un lugar donde no debían estar. Javier, sin embargo, se sintió extrañamente atraído por el misterio. El ingeniero en él se negaba a aceptar una realidad que no podía cuantificar, pero el hombre comenzaba a sentir el peso de 70 años de historia repitiéndose. A partir de ese momento, la misión perdió su objetivo original. El objetivo ya no era demarcar el terreno, sino simplemente escapar de él. Sin embargo, sus intentos de retirada se vieron frustrados por la misma anomalía espacial que había saboteado su trabajo. Utilizando sus propios registros de GPS de los días anteriores, intentaron desandar el camino al campamento base, pero el terreno no se correspondía con sus datos.
Pasaron 2 días moviéndose en lo que parecían ser círculos, terminando cada jornada en puntos de referencia que ya habían pasado, pero desde direcciones completamente ilógicas. La sensación de estar atrapados en un laberinto invisible se hizo insoportable. Las formaciones rocosas, que antes parecían monótonas, ahora adquirían un carácter malicioso, como si se reorganizaran sutilmente cuando no las miraban. Elías, que hasta entonces había confiado en su conocimiento ancestral del terreno, también parecía desorientado, admitiendo en voz baja: «El camino se ha escondido». La confianza en la tecnología se erosionó por completo. El GPS seguía dándoles coordenadas, pero estas ya no tenían ninguna correspondencia con el mundo físico que les rodeaba. Un día, el dispositivo indicó que estaban a solo 5 kilómetros del campamento base, pero el paisaje que veían era una desolada llanura de sal que sabían que se encontraba a más de 30 kilómetros en dirección opuesta. Mateo, en un arrebato de frustración, destrozó una de las antenas receptoras contra una roca, gritando que los aparatos se estaban burlando de ellos. Javier, por su parte, se obsesionó con el diario de 1938. Pasaba horas comparando los dibujos y notas del antiguo topógrafo con su propia situación, buscando un patrón, una clave que le permitiera entender la lógica de aquel lugar ilógico. Comenzó a descuidar sus responsabilidades como líder, sumergiéndose en los delirios de un hombre muerto, mientras su propio equipo se desmoronaba a su alrededor. La comunicación por satélite, que había sido intermitente, cesó por completo el día 25. La causa oficial, registrada posteriormente, fue un fallo de la batería debido a las bajas temperaturas extremas. Sin embargo, para los hombres atrapados en la puna, el silencio del teléfono fue la confirmación definitiva de su abandono. Estaban solos, sin posibilidad de pedir ayuda, con provisiones de agua y comida para una semana como máximo. La presión por encontrar una salida se volvió una cuestión de supervivencia inmediata. Fue entonces cuando la tensión acumulada entre los miembros del equipo explotó. Mateo, cada vez más errático, acusó abiertamente a Javier de haberlos condenado por su obsesión con el diario y su negativa a admitir el fracaso de la misión desde el principio. La discusión, áspera y cargada de miedo, tuvo lugar bajo un cielo de un azul tan intenso que parecía artificial, un telón de fondo indiferente a su drama humano. Elías intervino en la disputa no con palabras, sino con un acto de renuncia. Se sentó en el suelo, de espaldas a los otros dos, sacó de su morral una pequeña bolsa de tela con hojas de coca y comenzó a masticarlas lentamente, con la mirada perdida en el horizonte. Su gesto fue inequívoco. Se negaba a dar un paso más. Había aceptado su destino, rindiéndose a una fuerza que sabía que no podía combatir. Para Javier y Mateo, este acto fue más aterrador que cualquier anomalía del GPS. El guía, su única conexión con el conocimiento ancestral del lugar, los había abandonado a su suerte. Se quedaron solos, 2 hombres de ciencia enfrentados a un enigma que trascendía su comprensión, con la certeza de que cada decisión que tomaran a partir de ese momento podría ser la última. El silencio que siguió a la renuncia de Elías fue más profundo y pesado que cualquier silencio que hubieran experimentado antes. Desesperados, tomaron la decisión de abandonar la mayor parte del equipo pesado. Dejaron atrás los generadores, las estaciones topográficas y las cajas de muestras, cargando solo con lo esencial: agua, los últimos paquetes de comida liofilizada, un botiquín de primeros auxilios y el diario de 1938, que Javier se negó a abandonar. Su plan era caminar en línea recta hacia el este, guiándose por el sol y la brújula, con la esperanza de encontrar eventualmente el camino de ripio que conducía de vuelta a la civilización. Era una estrategia primitiva, un regreso a las técnicas de navegación más básicas, pero era la única que les quedaba. Durante 3 días caminaron bajo un sol implacable, a través de un paisaje que se negaba a cambiar. La misma cadena de picos volcánicos parecía acompañarles en el horizonte, sin acercarse ni alejarse, creando la ilusión de que, a pesar de sus esfuerzos, no se estaban moviendo en absoluto. La fatiga física y la deshidratación comenzaron a hacer estragos. La piel de sus rostros se agrietó por el sol y el viento seco, y sus labios sangraban. Mateo sufría de fuertes dolores de cabeza y náuseas, síntomas claros del mal de altura agudizado por el esfuerzo extremo. Javier, aunque físicamente más resistente, luchaba contra un enemigo interno. Las palabras del diario de 1938 resonaban en su cabeza. El último kilómetro no se mide, se entrega. Empezó a preguntarse si su intento de escapar, de imponer una línea recta sobre un terreno curvo y maleable, no era la máxima expresión de la misma arrogancia que los había llevado hasta allí. La duda se instaló en su mente.
corroyendo su determinación. Cada paso hacia el este se sentía menos como un avance y más como una prolongación de la agonía, un acto de desafío inútil contra un adversario infinitamente más paciente y poderoso que ellos. El clímax de la expedición no fue un evento dramático, sino una rendición silenciosa. Al amanecer del día 32, tras una noche de temperaturas bajo cero que apenas les permitió dormir, se encontraron frente a una formación rocosa singularmente familiar. Era la misma junto a la cual habían encontrado el diario del topógrafo, a pesar de haber caminado en dirección opuesta durante casi 4 días. La constatación fue un golpe devastador para la psique ya frágil de Mateo. Se derrumbó en el suelo, sollozando, vencido por la certeza de que nunca saldrían de allí. Javier, por su parte, reaccionó de una manera completamente inesperada. No mostró sorpresa, ni desesperación, ni ira. En su rostro se dibujó una expresión de extraña calma, de comprensión. Se acercó a la roca, la tocó con la mano, y luego se sentó frente a ella, sacando su propio cuaderno de campo y un lápiz. Bajo la mirada aterrorizada de Mateo, Javier no intentó calcular una nueva ruta ni consultar la brújula. En su lugar, comenzó a dibujar. Con una concentración absoluta, empezó a trazar la silueta de la formación rocosa, una y otra vez, llenando una página tras otra con el mismo dibujo obsesivo. Su técnica era la de un ingeniero, precisa y detallada, pero el acto en sí era de un hombre que ha abandonado la lógica. Ya no intentaba medir el mundo, se limitaba a registrarlo, a replicar su forma sin intentar comprenderla. Mateo le gritó, le suplicó que reaccionara, que siguieran caminando, pero Javier no pareció oírle. Estaba completamente absorto en su tarea, como si hubiera encontrado la única respuesta posible al enigma de la puna. Había dejado de luchar contra el lugar y había comenzado a formar parte de él. En ese momento, Javier Rojas, el topógrafo, entregó su último kilómetro. Semanas más tarde, cuando la empresa minera finalmente reportó la pérdida de contacto, se organizó una expedición de búsqueda y rescate. El equipo de rescate encontró el campamento principal abandonado el 28 de abril de 2011. El vehículo todoterreno estaba aparcado, con las llaves en el contacto y medio depósito de combustible. Las tiendas de campaña estaban intactas, pero vacías. Dentro de la tienda de Javier encontraron su ordenador portátil y sus discos duros, pero el diario de campo personal había desaparecido. El costoso equipo topográfico yacía esparcido por el campamento, como si hubiera sido descartado a toda prisa. Los rescatistas describieron la escena como inquietantemente ordenada, un lugar abandonado, pero no saqueado, como si sus ocupantes simplemente se hubieran desvanecido en el aire diáfano del altiplano. No había señales de lucha, ni notas, ni ninguna indicación de hacia dónde podrían haberse dirigido. El cuerpo de Mateo fue encontrado 5 días después, a unos 12 kilómetros al noreste del campamento. El informe forense determinó que la causa de la muerte fue una combinación de deshidratación severa e hipotermia, probablemente ocurrida tras deambular desorientado durante varios días. Estaba a menos de 2 kilómetros de un pequeño arroyo de agua de deshielo que podría haberle salvado la vida. Un trágico testimonio de cómo el entorno había distorsionado su percepción hasta el final. De Elías, el guía Coya, nunca se encontró rastro alguno. Su desaparición fue absorbida por el folclore local, convirtiéndose en una historia más sobre los peligros de la puna. Un susurro de advertencia para aquellos que se atreven a adentrarse demasiado en las tierras, que prefieren permanecer sin mapa. Su ausencia, total y sin explicación, dejó un vacío aún mayor que la muerte confirmada de Mateo. De Javier Rojas, solo se recuperó su equipo personal, cuidadosamente apilado junto a la formación rocosa donde todo había cambiado. Su teodolito, su estación total y su GPS estaban allí, intactos y funcionales. A su lado, sobre una piedra plana, descansaba su último diario de campo. Las páginas finales no contenían cálculos, coordenadas ni datos técnicos. Estaban llenas, desde el primer hasta el último renglón, de decenas de dibujos idénticos de la misma formación rocosa, realizadas con una precisión casi fotográfica. En la última hoja, escrita con una caligrafía firme, había una única anotación, una coordenada geográfica. Cuando los equipos de rescate introdujeron esa coordenada en sus sistemas, el resultado fue desconcertante. El punto señalado se encontraba en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de distancia. Era una localización que desde la puna de Atacama simplemente no existía. El informe oficial de la investigación, archivado bajo el código XP 2011 ATR7, concluyó que la expedición había sucumbido a una combinación de errores humanos, fallos técnicos no especificados
y los efectos fisiológicos y psicológicos de la exposición a altitud extrema. Las anomalías en los datos de GPS fueron atribuidas a fenómenos de interferencia ionosférica sin precedentes. El caso fue cerrado y la demarcación de la concesión minera quedó suspendida indefinidamente. Sin embargo, para quienes tuvieron acceso a todas las pruebas, especialmente al diario de 1938 y al último cuaderno de Javier, esa explicación siempre pareció insuficiente, una forma de imponer una lógica tranquilizadora sobre un evento que desafiaba la razón. La verdad, más inquietante, se encontraba en la frase final que un investigador anónimo garabateó en el margen del informe. El informe oficial concluyó que la Puna es un territorio que borra los mapas, pero la verdad es más simple: borra a los cartógrafos. Si crees que no toda expedición termina cuando se cierra el informe, comparte este video. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo, aquí tienes el bloque 1 del relato documental, siguiendo rigurosamente todas las directrices en el idioma solicitado. La tecnología de posicionamiento global, con una precisión teórica de milímetros, empezó a arrojar datos que desafiaban las leyes de la física, registrando desplazamientos de hitos geodésicos que eran sencillamente imposibles. Este no fue un simple error de calibración, fue el primer indicio de que el terreno operaba bajo sus propias reglas, indiferente a los intentos humanos por cartografiarlo. Hasta que un registro de campo, olvidado durante más de 70 años, cambió la naturaleza de su problema de un fallo técnico a un horror recurrente. ¿En qué momento una expedición deja de ser una misión y se convierte en un error irreversible? Antes de contarte lo que se registró en los últimos informes de esa misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que ocurrió después no consta en los registros oficiales. La comisión, compuesta por Javier Rojas, su joven asistente Mateo y un guía local de la etnia Coya llamado Elías, partió del campamento base con un cronograma de 3 semanas. Su objetivo era claro y rutinario: actualizar los vértices de un polígono de explotación minera utilizando equipos de última generación, como GPS diferenciales y drones de mapeo. Elías, un hombre de pocas palabras y profundo conocimiento del altiplano, les había advertido sobre una zona específica del perímetro, refiriéndose a ella como la tierra que no se deja medir. Para Javier, un profesional con 2 décadas de experiencia, cuya carrera se había construido sobre la certeza de los datos y la lógica matemática, estas palabras fueron desestimadas como una simple superstición local, un eco folclórico en un mundo dominado por la precisión satelital. La confianza en la tecnología era absoluta, y el conflicto inicial no surgió de un fallo mecánico, sino de la soberbia de creer que cualquier terreno podía ser sometido a la cuadrícula de un mapa. Los primeros 3 días transcurrieron según lo previsto. El equipo estableció nuevos puntos de referencia con una eficiencia metódica, clavando estacas y registrando coordenadas con una precisión submilimétrica. Javier operaba con la calma de un cirujano, verificando cada lectura, contrastando los datos con los mapas satelitales y anotando cada detalle en su diario de campo digital. Mateo, su asistente, gestionaba el dron, capturando imágenes de alta resolución que confirmaban la morfología del terreno. El silencio de la Puna era total, un vacío acústico que solo se rompía por el zumbido del dron y el viento helado que recorría la meseta. Elías le seguía a una distancia prudente, observando no los instrumentos, sino las sombras de las rocas y el comportamiento de los escasos animales. En el informe del 4.º día, Javier anotó la primera anomalía, una desviación de 2.8 metros en un punto de control establecido apenas 24 horas antes. Lo atribuyó a una posible refracción atmosférica anómala o a un breve desajuste del receptor, un error insignificante en la inmensidad del desierto, un dato atípico que el procesamiento posterior corregiría sin mayor problema. Fue el primer susurro de un problema que pronto se convertiría en un grito ensordecedor. Al día siguiente, la anomalía ya no era insignificante. El mismo punto de control presentaba ahora una desviación de 19 metros hacia el suroeste. No había habido actividad sísmica ni vientos capaces de mover la estaca de acero profundamente anclada en el suelo rocoso. Javier y Mateo pasaron toda la mañana realizando una recalibración completa de los equipos. Ejecutaron todos los diagnósticos, verificaron la integridad del software y confirmaron la conexión con una constelación de 28 satélites. Todos los sistemas informaban de un funcionamiento óptimo, sin errores. Sin embargo, la realidad contradecía a la tecnología. El punto se había movido.
Mateo, nervioso, sugirió la posibilidad de una interferencia magnética local causada por depósitos de mineral de hierro, una hipótesis plausible, pero que no explicaba la magnitud ni la direccionalidad del desplazamiento. Javier, por su parte, se aferraba a la lógica, registrando el evento como un error de datos persistente y decidiendo establecer un nuevo punto de referencia a 100 metros, esperando que el problema fuera localizado y pudiera ser aislado del resto del levantamiento topográfico. No lo era. El nuevo punto, establecido a las 11:43 de la mañana, ya presentaba una deriva de 1,2 metros a las 15. La situación se deterioró progresivamente durante la segunda semana. Cada nuevo punto de referencia que establecían parecía sufrir el mismo fenómeno de migración inexplicable. Las distancias que medían con el GPS diferencial no coincidían con las distancias recorridas por su vehículo todoterreno, generando discrepancias que llegaron a superar los 800 metros en un solo día de trabajo. La misión, que dependía de la exactitud, se había convertido en un ejercicio de frustración y creciente ansiedad. Los mapas que generaban para orientarse y regresar al campamento base se volvían obsoletos en cuestión de horas. El paisaje, una monótona sucesión de formaciones rocosas y salares, carecía de referencias visuales claras, lo que les hacía completamente dependientes de una tecnología que ahora parecía estar engañándolos activamente. Javier, en sus comunicaciones por satélite con la Comisión Minera, minimizaba la gravedad del problema, reportando únicamente dificultades técnicas por condiciones atmosféricas extremas y fluctuaciones ionosféricas. Fue una decisión crítica, motivada por el orgullo profesional y el temor a admitir un fracaso que no podía explicar. Esa decisión les aisló aún más, cerrando la puerta a una posible evacuación temprana o al envío de apoyo técnico. El impacto psicológico comenzó a manifestarse de forma evidente. La hipoxia leve, constante a más de 4.500 metros de altitud, agudizaba la sensación de irrealidad y ralentizaba el pensamiento lógico. Mateo, antes entusiasta y proactivo, se volvió irritable y paranoico, revisando compulsivamente las baterías de los equipos como si un fallo energético pudiera explicar lo inexplicable. Empezó a desconfiar de las lecturas, repitiendo las mediciones una y otra vez con la esperanza de obtener un resultado coherente que nunca llegaba. Javier, por su parte, empezó a mostrar signos de agotamiento mental. Sus meticulosas anotaciones técnicas en el diario de campo se vieron salpicadas de observaciones personales sobre la naturaleza opresiva del silencio y una extraña sensación de que el horizonte se contraía y expandía a voluntad. Elías, el guía, permanecía en un silencio casi absoluto, pero su lenguaje corporal había cambiado. Se negaba a avanzar después de ciertas horas y a menudo se le veía observando fijamente puntos vacíos en el paisaje, como si viera algo que los demás no podían percibir. La dinámica del equipo, antes cohesionada por un objetivo común, se estaba fracturando bajo el peso de una anomalía que nadie podía explicar. De acuerdo, aquí tienes el bloque 2 del relato, continuando exactamente desde el punto anterior y siguiendo rigurosamente todas las directrices en el idioma solicitado. De acuerdo, aquí tienes. El punto de inflexión ocurrió el día 17. Mientras intentaban regresar al campamento antes del anochecer, se vieron sorprendidos por un súbito viento blanco, una tormenta de nieve y viento de altitud que redujo la visibilidad a menos de 1 metro en cuestión de minutos. Obligados a buscar refugio inmediato, se resguardaron junto a una gran formación rocosa, que según sus propios mapas generados esa mañana, no debería estar allí. La temperatura descendió más de 20 grados en menos de 1 hora, y el aullido del viento era tan intenso que anulaba cualquier intento de comunicación verbal. Fue Elías quien, mientras aseguraba una lona contra la pared de la roca para crear un precario cortavientos, notó que sus pies se hundían en un montículo de piedras apiladas de forma no natural, una apacheta casi completamente erosionada por el tiempo. No aparecía en ningún mapa, ni antiguo ni moderno, una anomalía en un lugar lleno de ellas. Movido por la curiosidad o la desesperación, Mateo comenzó a retirar las piedras superiores con sus manos entumecidas por el frío, revelando una oquedad en su interior. Dentro, protegida de los elementos, había una caja metálica del ejército, oxidada y abollada, que claramente llevaba décadas en aquel lugar olvidado. El hallazgo interrumpió momentáneamente su angustia, sustituyéndola por una extraña y tensa expectación. Con gran esfuerzo, utilizando la punta de un piolet, lograron forzar la cerradura oxidada.
En el interior, envuelto en un trozo de lona encerada y sorprendentemente bien conservado, encontraron un cuaderno de campo de tapa dura, un sextante de latón y una brújula militar de la marca S-L. El cuaderno pertenecía a un topógrafo del ejército argentino, el subteniente Carlos Benítez, con fecha de 1938. Las primeras páginas contenían cálculos trigonométricos y mediciones de azimut precisas, escritas con una caligrafía ordenada y profesional. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba drásticamente. El subteniente de 1938 describía con una creciente desesperación y un lenguaje cada vez más desprovisto de tecnicismos los mismos fenómenos que ellos estaban experimentando. Hitos geodésicos que se desplazaban durante la noche, mediciones de distancia que desafiaban toda lógica euclidiana y una abrumadora sensación de que la tierra respira bajo mis pies. Javier leyó en voz alta una de las últimas anotaciones, con la voz quebrada por el viento y la incredulidad. Los instrumentos mienten, el espacio aquí es maleable. He intentado medir el último kilómetro de la concesión 7 veces, y 7 veces el resultado ha sido diferente. Esto no es un terreno, es un argumento contra la razón. La revelación del diario lo cambió todo. Ya no se enfrentaban a un fallo técnico contemporáneo, sino a un fenómeno persistente y documentado por alguien que, presumiblemente, nunca había regresado para contarlo. El miedo a perderse se vio eclipsado por el terror de comprender que el lugar en el que se encontraban operaba bajo un conjunto de reglas físicas que no entendían. La última entrada legible del diario, escrita con un trazo tembloroso y casi ilegible, era una frase críptica que se grabó en la mente de Javier. El último kilómetro no se mide, se entrega. Mateo, en un estado de pánico apenas contenido, insistió en que debían abandonar todo el equipo, la misión y cualquier pretensión de cumplir el contrato, y regresar de inmediato, argumentando que el diario era la prueba irrefutable de que estaban en un lugar donde la ciencia y la lógica no aplicaban. Javier, sin embargo, se sintió extrañamente atraído por el misterio. El ingeniero en él se negaba a aceptar una realidad que no podía cuantificar, pero el hombre comenzaba a sentir el peso de 73 años de historia repitiéndose con una fidelidad aterradora. La advertencia de Elías sobre la tierra que no se deja medir ya no sonaba a superstición, sino a un diagnóstico preciso. A partir de ese momento, la misión perdió su propósito original. El objetivo ya no era demarcar el terreno, sino simplemente escapar de él. Sin embargo, sus intentos de retirada se vieron frustrados por la misma anomalía espacial que había saboteado su trabajo. Utilizando sus propios registros de GPS de los días anteriores, intentaron desandar el camino hacia el campamento base, pero el terreno no se correspondía con sus datos. Pasaron 2 días moviéndose en lo que parecían ser círculos, terminando cada jornada en puntos de referencia que ya habían pasado, pero desde direcciones completamente ilógicas, como si el espacio se plegara sobre sí mismo. La sensación de estar atrapados en un laberinto invisible se hizo insoportable. Las formaciones rocosas, que antes parecían monótonas, ahora adquirían un carácter malicioso, como si se reorganizaban sutilmente cuando no las miraban. Elías, que hasta entonces había confiado en su conocimiento ancestral del terreno, también parecía desorientado por primera vez, admitiendo en voz baja que «el camino se ha escondido», una frase que para Javier y Mateo sonó como una sentencia de muerte. La puna ya no era un simple escenario, se había convertido en un adversario activo. La confianza en la tecnología se erosionó por completo. El GPS seguía dándoles coordenadas, pero estas ya no tenían ninguna correspondencia con el mundo físico que les rodeaba. Un día, el dispositivo indicó que estaban a solo 5 kilómetros del campamento base, pero el paisaje que veían era una desolada llanura de sal, que sabían por sus mapas originales que se encontraba a más de 30 kilómetros en dirección opuesta. Mateo, en un arrebato de frustración y terror, destrozó una de las antenas receptoras contra una roca, gritando que los aparatos se estaban burlando de ellos, que era una trampa deliberada. Javier, por su parte, se obsesionó con el diario de 1938. Pasaba horas comparando los dibujos y notas del antiguo topógrafo con su propia situación, buscando un patrón, una clave que le permitiera entender la lógica de aquel lugar ilógico. Comenzó a descuidar sus responsabilidades como líder, sumergiéndose en los delirios de un hombre muerto, mientras su propio equipo se desmoronaba a su alrededor. Sus anotaciones dejaron de ser técnicas, para convertirse en una exégesis del cuaderno de Benítez.
un diálogo imposible a través del tiempo, con otro hombre atrapado en el mismo enigma. La comunicación por satélite, que había sido intermitente debido a la topografía, cesó por completo el día 25. La causa oficial, registrada posteriormente por la empresa minera, fue un fallo de la batería debido a las bajas temperaturas extremas. Sin embargo, para los hombres atrapados en la puna, el silencio del teléfono fue la confirmación definitiva de su abandono. Estaban solos, sin posibilidad de pedir ayuda, con provisiones de agua y comida para una semana como máximo en sus mochilas. La presión por encontrar una salida se volvió una cuestión de supervivencia inmediata. Fue entonces cuando la tensión acumulada entre los miembros del equipo explotó. Durante una parada forzosa por el agotamiento, Mateo, cada vez más errático y delgado, acusó abiertamente a Javier de haberlos condenado por su soberbia inicial, al ignorar a Elías, y posteriormente por su obsesión con el diario, que les había hecho perder días preciosos en lugar de centrarse en escapar. La discusión, áspera y cargada de miedo, tuvo lugar bajo un cielo de un azul tan intenso que parecía artificial, un telón de fondo indiferente a su pequeño y desesperado drama humano. Elías intervino en la disputa no con palabras, sino con un acto de renuncia que selló el destino de la expedición. Se sentó en el suelo, de espaldas a los otros dos, sacó de su morral una pequeña bolsa de tela con hojas de coca y comenzó a masticarlas lentamente, con la mirada perdida en el horizonte. Su gesto fue inequívoco. Se negaba a dar un paso más. No era un acto de desafío, sino de aceptación. Había aceptado su destino, rindiéndose a una fuerza que sabía que no podía combatir con mapas ni con brújulas. Para Javier y Mateo, este acto de quietud fue más aterrador que cualquier anomalía del GPS. El guía, su única conexión con el conocimiento ancestral del lugar, su última esperanza de una salida no tecnológica, los había abandonado a su suerte. Se quedaron solos, dos hombres de ciencia enfrentados a un enigma que trascendía su comprensión, con la certeza de que cada decisión que tomaran a partir de ese momento podría ser la última. El silencio que siguió a la renuncia de Elías fue más profundo y pesado que cualquier silencio que hubieran experimentado antes en la vasta soledad de la puna. De acuerdo, aquí tienes el bloque 3 del relato, continuando exactamente desde el punto anterior y siguiendo rigurosamente todas las directrices en el idioma solicitado. Cada objeto descartado era un ancla menos a un mundo racional que ya no existía en aquel paraje. Cargaron solo con lo esencial para la supervivencia: las últimas botellas de agua, los paquetes de comida liofilizada que sabían insuficientes, un botiquín de primeros auxilios y las baterías de repuesto para una única linterna. Javier, sin embargo, se negó a abandonar el diario de 1938. Lo guardó en el bolsillo interior de su anorak con un cuidado casi reverencial, como si fuera un texto sagrado o el único mapa válido para el territorio que ahora habitaban. Su plan era de una simplicidad desesperada: caminar en línea recta hacia el este, guiándose por la brújula magnética y la posición del sol, con la esperanza de encontrar eventualmente el camino de Ripio, que, según los mapas originales, se encontraba a unos 70 kilómetros de su última posición conocida. Era una estrategia primitiva, un regreso a las técnicas de navegación más básicas, pero era la única que les quedaba en un lugar donde la tecnología del siglo XXI les había traicionado por completo. La fatiga física y la deshidratación comenzaron a hacer estragos casi de inmediato. La puna de Atacama, implacable a esa altitud, les castigaba con una brutal combinación de sol abrasador durante el día y temperaturas bajo cero durante la noche. La piel de sus rostros se agrietó por el sol y el viento seco, y sus labios, cubiertos de llagas, sangraban con cada palabra que intentaban pronunciar. Mateo sufría de fuertes dolores de cabeza y náuseas constantes, síntomas claros del mal de altura agudizado por el esfuerzo extremo y la falta de una aclimatación adecuada. Sus pasos se volvieron lentos y vacilantes, y su mirada, antes brillante de entusiasmo, se había vuelto opaca y perdida. Javier, aunque físicamente más resistente, luchaba contra un enemigo interno mucho más insidioso. Las palabras del diario de 1938 resonaban en su cabeza con una persistencia enloquecedora. El último kilómetro no se mide, se entrega. Empezó a preguntarse si su intento de escapar,
de imponer una línea recta sobre un terreno que había demostrado ser curvo y maleable, no era la máxima expresión de la misma arrogancia que los había llevado hasta allí. La duda se instaló en su mente, corroyendo su determinación con la eficacia de un ácido. Cada paso hacia el este se sentía menos como un avance y más como una prolongación de la agonía, un acto de desafío inútil contra un adversario infinitamente más paciente y poderoso que ellos. El diario del subteniente Benítez se convirtió en la única realidad tangible para Javier. Durante las breves y heladas paradas para descansar, lo leía a la luz temblorosa de la linterna, no buscando una solución, sino una forma de comunión con el hombre que había sufrido el mismo destino 73 años antes. Las anotaciones de Benítez pasaban de la observación técnica a la introspección febril, describiendo no solo las anomalías del terreno, sino también sueños extraños en los que las montañas cambiaban de lugar y las estrellas dibujaban constelaciones desconocidas. Javier comenzó a experimentar fenómenos similares. En sus propios apuntes, cada vez más escuetos, registró una noche en la que la constelación de Orión apareció invertida en el cielo, un imposible astronómico que atribuyó a la fatiga y la hipoxia, pero que anotó con una precisión inquietante. Empezó a ver patrones en la disposición de las rocas, secuencias numéricas en las grietas de los salares, como si el propio paisaje estuviera intentando comunicarse en un lenguaje matemático que él, el topógrafo, debería ser capaz de descifrar. Mateo, por su parte, observaba el creciente ensimismamiento de su superior con un terror silencioso. Veía cómo el hombre de ciencia, el pilar de lógica y razón al que se había aferrado, se disolvía lentamente en la inmensidad del desierto, absorbido por el delirio de un fantasma. El clímax de la expedición, el verdadero punto de no retorno, no fue un evento dramático, sino una rendición silenciosa y terrible a la lógica del lugar. Al amanecer del día 32 de la misión, tras una noche de temperaturas bajo cero que apenas les permitió dormir, se encontraron frente a una formación rocosa singularmente familiar. Era un afloramiento de granito oscuro con una veta de cuarzo blanco que dibujaba una forma parecida a una interrogación. Era la misma roca junto a la cual 15 días antes habían encontrado la caja metálica y el diario del topógrafo. Habían caminado sin descanso hacia el este durante casi 4 días, cubriendo una distancia estimada de más de 50 kilómetros. Volver a ese punto era geográficamente imposible. La constatación fue un golpe devastador para la psique ya frágil de Mateo. Se derrumbó en el suelo, sollozando de forma incontrolable, un sonido lastimero que el viento se llevó de inmediato. La certeza de que nunca saldrían de allí, de que estaban atrapados en un bucle espacial, le rompió por completo. Javier, sin embargo, reaccionó de una manera completamente inesperada. No mostró sorpresa, ni desesperación, ni ira. En su rostro se dibujó una expresión de extraña calma, de comprensión lúcida y aterradora. Se acercó a la roca, la tocó con la palma de la mano, y luego se sentó frente a ella, sacando su propio cuaderno de campo y un lápiz. Bajo la mirada aterradora de Mateo, Javier no intentó calcular una nueva ruta, ni consultar la brújula, ni gritar al cielo vacío. En su lugar, comenzó a dibujar. Con una concentración absoluta, con la misma precisión metódica con la que antes medía ángulos y distancias, empezó a trazar la silueta de la formación rocosa. No era un boceto rápido, sino un dibujo técnico, detallado, con anotaciones sobre la textura, las fisuras y la composición mineralógica. Una vez que llenó la primera página, pasó a la siguiente y comenzó de nuevo, una y otra vez, llenando una página tras otra con el mismo dibujo obsesivo. Su técnica era la de un ingeniero, precisa y controlada, pero el acto en sí era de un hombre que ha abandonado la lógica para abrazar el ritual. Ya no intentaba medir el mundo para someterlo, se limitaba a registrarlo, a replicar su forma sin intentar comprenderla, como un monje copiando un manuscrito indescifrable. Mateo le gritó, le suplicó que reaccionara, que siguieran caminando, que no se rindiera, pero Javier no pareció oírle. Estaba completamente absorto en su tarea, como si hubiera encontrado la única respuesta posible al enigma de la puna. Había dejado de luchar contra el lugar y había comenzado a formar parte de él. En ese momento, Javier Rojas, el topógrafo, entregó su último kilómetro. Su rendición no fue un acto de debilidad, sino de trascendencia. Comprendió que el error no estaba en sus instrumentos ni en el terreno, sino en la premisa fundamental de su profesión, la idea de que el espacio es una entidad pasiva y mensurable. Allí, en la puna, el espacio era el actor principal,
y ellos eran meras variables en una ecuación que no podían resolver. Su obsesivo dibujo no era un acto de locura, sino su única forma de comunicación con esa entidad. Mateo, al ver la mirada vacía y concentrada de Javier, comprendió que lo había perdido. El hombre que conocía se había quedado en algún punto del camino, y quien estaba sentado frente a él era otra cosa, alguien que había cruzado un umbral invisible. El terror superó a la lealtad. Mientras Javier comenzaba su 20º dibujo de la misma roca, Mateo, con las últimas fuerzas que le quedaban, se puso en pie y comenzó a correr. Corrió sin rumbo, sin mirar atrás, huyendo no del desierto, sino del hombre que se había convertido en su eco. Su huida fue un acto desesperado por preservar su propia cordura, por reafirmar que él todavía pertenecía al mundo de las líneas rectas y los mapas coherentes. El último registro que se tiene de la expedición proviene de una de las cámaras del dron que Mateo había intentado utilizar para encontrar una salida días antes. La batería se agotó en pleno vuelo y el aparato cayó a varios kilómetros de distancia, donde fue encontrado por el equipo de rescate. Su tarjeta de memoria contenía una última grabación de 30 segundos. La imagen, temblorosa y desde gran altura, muestra dos figuras diminutas junto a la formación rocosa. Una está sentada e inmóvil, inclinada sobre algo. La otra, tras unos segundos de vacilación, se aleja corriendo hasta convertirse en un punto que desaparece en la inmensidad ocre. La grabación no tiene audio, solo el silbido del viento contra el micrófono del dron. Es una escena silenciosa y desoladora, el testimonio final de la desintegración de un equipo y de la psique humana enfrentada a lo incomprensible. La imagen de Javier, inmóvil, dibujando, mientras su compañero huía hacia una muerte segura, se convirtió en el emblema no oficial de la expedición ATR-7. Fue la prueba visual de que, en ciertos lugares del mundo, la única forma de sobrevivir es dejar de ser quien eres. Una lección que Javier Rojas aprendió demasiado tarde, o quizás en el momento justo. De acuerdo, aquí tienes el bloque 4 del relato, continuando exactamente desde el punto anterior y siguiendo rigurosamente todas las directrices, en el idioma solicitado. Más tarde ese mismo día, al resguardarse del sol tras una roca, encontró una lata de conservas vacía, idéntica a la que él mismo había consumido la noche anterior y abandonado a varios kilómetros de distancia. El entorno no solo se reorganizaba en el espacio, sino que parecía estar jugando con su percepción del pasado y el futuro. La sensación de ser un mero peón en un tablero incomprensible se hizo abrumadora. En su diario anotó: la puna no solo se pliega, también recuerda y anticipa. Camino sobre los ecos de mis propios pasos. El desgaste psicológico se intensificó. La paranoia leve se transformó en una certeza constante de que cada uno de sus movimientos era observado, anticipado y, en última instancia, neutralizado por una inteligencia invisible e indiferente. Aún aferrado a su formación de ingeniero, Javier intentó una última adaptación técnica, esta vez no para navegar, sino para comprender la naturaleza de la anomalía. Regresó a la formación rocosa con forma de interrogación, que ahora consideraba el epicentro del fenómeno. Allí, utilizando los últimos restos de su equipo, construyó una suerte de observatorio primitivo. Clavó estacas metálicas a intervalos regulares en un radio de 100 metros, colgando de ellas pequeños objetos reflectantes. Su objetivo era crear una red de puntos de referencia fijos para medir y cartografiar la distorsión en tiempo real. Pasaba horas observando los marcadores a través del teodolito, anotando sus minúsculos pero incesantes desplazamientos. Ya no intentaba trazar un mapa del terreno, sino del propio error, del campo de fuerza que lo deformaba. Era el acto final de un científico que, incapaz de resolver el problema, se dedica a documentar su propia derrota con una precisión metódica y casi demencial. Sus cuadernos se llenaron de gráficos complejos que mostraban vectores de deriva, fluctuaciones angulares y diagramas de tensión espacial, el lenguaje de la física aplicado a un fenómeno que la desafiaba por completo. El aislamiento total y la dieta de supervivencia, reducida a los últimos paquetes de galletas energéticas y agua de deshielo, aceleraron su deterioro físico y mental.
Los registros de su diario se volvieron cada vez más fragmentados. Las anotaciones técnicas se mezclaban con reflexiones febriles sobre las últimas palabras de Benítez. Escribió páginas enteras analizando la semántica de la palabra entregar. ¿Se refería a una rendición? ¿A una ofrenda? ¿A un acto de transmisión de datos? La privación de sueño le provocaba alucinaciones auditivas. A veces creía oír el zumbido de un dron en la distancia. Otras, el murmullo de voces ahogadas por el viento. Empezó a hablar solo, manteniendo largos debates técnicos con el ausente Benítez, discutiendo sus teorías sobre la naturaleza del fenómeno. En un momento de aterradora lucidez, escribió: «Temo que mi mente se esté cartografiando según la topografía de este lugar, sin puntos fijos, con distancias relativas y horizontes que se desplazan». La conciencia de su propia disolución psicológica era quizás el tormento más agudo de todos, la última defensa de su identidad racional antes del colapso final. El día 41, su experimento de mapear la anomalía le proporcionó un resultado que aniquiló su última esperanza de encontrar un patrón lógico. Los marcadores que había dispuesto no se movían de forma caótica ni seguían un patrón geofísico predecible, como una deriva magnética o una tensión tectónica. En cambio, durante el transcurso de varias horas, sus desplazamientos colectivos comenzaron a formar patrones deliberados. Al amanecer, los objetos reflectantes se habían organizado para formar una espiral perfecta. Al mediodía, se habían reconfigurado en una serie de círculos concéntricos. Javier lo verificó todo: sus cálculos, la estabilidad del teodolito, su propia agudeza visual. No había error. El fenómeno no era una simple distorsión natural. Mostraba signos de una estructura, casi de una intencionalidad. Era como si el lugar hubiera notado su intento de medirlo y le estuviera respondiendo en un lenguaje matemático que él podía entender, pero cuyo significado se le escapaba por completo. La sensación de ser un sujeto de experimentación y no un observador se volvió una certeza insoportable. El lugar no solo se defendía, sino que se comunicaba, y su mensaje era de un poder absoluto. Ante esta revelación, Javier tomó su última decisión estratégica. Comprendió que cualquier intento de moverse, medir o escapar era inútil. La única variable que aún podía controlar era su propia posición. Desmanteló su red de marcadores y se atrincheró junto a la roca, estableciendo un perímetro de apenas 10 metros. Si no podía navegar por el espacio, obligaría al espacio a manifestarse a su alrededor desde un punto de observación estático. Racionó sus últimos recursos con una precisión obsesiva: media galleta al amanecer, media al anochecer, 50 mililitros de agua cada 3 horas. Su existencia se redujo a la pura observación. Pasaba los días inmóvil, mirando. Observaba cómo las sombras se alargaban en ángulos imposibles, cómo picos montañosos distantes aparecían y desaparecían en el horizonte a lo largo del día, cómo el color del cielo cambiaba a tonalidades que nunca había visto. Su diario se llenó de estas observaciones, desprovistas ya de cualquier intento de explicación. Se había convertido en un sismógrafo humano, registrando pasivamente los temblores de una realidad inestable. Era su último acto de resistencia. Si iba a ser borrado, primero documentaría la naturaleza exacta del borrador. Fue durante esta vigilia final, en un estado de inanición y agotamiento extremo, cuando la comprensión le llegó. No fue una revelación súbita, sino una lenta decantación de todo lo que había experimentado. Releyendo por última vez la frase «El último kilómetro no se mide, se entrega», entendió su verdadero significado. No era una rendición pasiva ni una ofrenda, era una transacción, un acto de intercambio. Para comprender la lógica final del lugar, para acceder a ese último fragmento de conocimiento, uno debía entregar algo de igual valor: su propia definición del espacio, su ancla en el mundo consensual. Era necesario abandonar el mapa conocido para poder leer el que ofrecía la puna. Su obsesión por dibujar la roca había sido el primer paso, un intento de traducir la forma del lugar. Ahora entendía que el paso final no era dibujar, sino escribir. Debía proporcionar una coordenada final, no una que midiera su posición en el mundo exterior, sino una que definiera su nueva existencia dentro de éste. Abrió su cuaderno de campo en la última página en blanco. Con la mano firme de un hombre que ha encontrado la única solución posible, se dispuso a realizar su última y definitiva anotación topográfica. De acuerdo,
Aquí tienes el bloque 5 del relato, continuando exactamente desde el punto anterior y siguiendo rigurosamente todas las directrices en el idioma solicitado. El acto final de Javier Rojas no fue uno de desesperación, sino de una lucidez aterradora, la culminación de un proceso de deconstrucción lógica que había durado 46 días. Con el lápiz de grafito temblando en su mano entumecida, no por el miedo sino por la inanición, se preparó para realizar su última georreferenciación. Comprendió que el lugar no exigía un sacrificio de sangre, sino de datos, no quería su vida, sino su definición del mundo. Para completar la misión, para cerrar el círculo que el subteniente Benítez había dejado abierto en 1938, debía proporcionar un nuevo datum, un punto de origen para un mapa que solo existiría en ese cuaderno. El viento helado de la Puna, que durante semanas había sido un adversario hostil, pareció amainar, como si el propio entorno contuviera la respiración, a la espera de la entrega. En su mente ya no había espacio para el pánico ni para la esperanza de un rescate. Solo quedaba la tarea, el problema final que resolver. Se inclinó sobre la última página de su diario de campo, la superficie blanca, un universo de posibilidades a punto de colapsar en una única y definitiva coordenada, un ancla arrojada a un océano de espacio inestable. Su gesto era el de un profesional completando un informe, pero la naturaleza de su acto era la de un sacerdote realizando un rito irrevocable. El proceso para determinar la coordenada fue su última obra maestra de ingeniería, una fusión de ciencia y delirio. No fue un número escogido al azar. Tomó como base la última coordenada fiable registrada en el campamento base, un dato perteneciente al mundo que había dejado atrás. A esta le aplicó una serie de transformaciones matemáticas complejas que había derivado de sus días de observación obsesiva. Utilizó los vectores de deriva de sus marcadores, promedió las fluctuaciones angulares de las sombras y calculó lo que él llamó un coeficiente de dilatación topológica, un valor que intentaba cuantificar la maleabilidad del espacio. Integró en la ecuación una variable temporal extraída directamente de la fecha de la última anotación de Benítez, un intento de tender un puente a través de los 73 años que separaban sus dos misiones. El resultado fue una secuencia de números, una latitud y una longitud que no correspondían a ningún lugar en la Tierra que él conocía, pero que según su nueva y retorcida lógica, representaban el punto exacto donde la realidad de la Puna y la suya propia convergían. Escribió los números con una caligrafía impecable, la misma que había utilizado al inicio de la expedición. Era su firma, su teorema final, la prueba de que hasta el último momento había sido un topógrafo. En cuanto el último número fue trazado sobre el papel, una profunda quietud se apoderó de él. No hubo un destello de luz ni un temblor de tierra. El cambio fue interno, una recalibración perceptual. La abrumadora sensación de ser observado, de estar atrapado en un laberinto activo, se desvaneció por completo. Por primera vez en semanas, el paisaje dejó de parecer una amenaza y se convirtió en lo que era, una extensión de roca y sal bajo un cielo indiferente. Había entregado la pieza que faltaba, había completado el mapa del lugar con la única coordenada que importaba. La lucha había terminado. Con una calma que no había sentido desde que dejó su hogar, Javier cerró cuidadosamente el cuaderno de campo. Lo colocó sobre la piedra plana junto a la formación rocosa con forma de interrogación, alineándolo perfectamente con el norte magnético. A su lado, depositó su brújula y el diario de 1938, creando una pequeña y ordenada ofrenda de instrumentos y conocimientos. Luego, se sentó con la espalda apoyada en la roca, mirando hacia el este, y esperó. Ya no era un intruso que intentaba medir, sino una parte más del paisaje, un punto de referencia finalmente estable en un mapa que nadie más podría leer. Semanas más tarde, el 28 de abril de 2011, el equipo de búsqueda y rescate, guiado por un helicóptero de la Gendarmería Nacional Argentina, localizó el lugar. La escena que encontraron fue descrita en el informe oficial SAR 2011 PNA 04 como inquietantemente prístina. El equipo pesado de Javier, su teodolito y su estación total estaban cuidadosamente apilados y cubiertos con una lona, como si estuvieran listos para ser recogidos. A pocos metros, sobre la piedra plana, encontraron el conjunto de objetos que había dejado, los 2 diarios de campo, la brújula y su propio reloj de pulsera, detenido a las 17:42. No había señales de lucha, ni de un campamento improvisado, ni rastro alguno de Javier Rojas. Las huellas alrededor del lugar eran mínimas y parecían terminar abruptamente cerca de la roca. Los rescatistas, hombres experimentados en las desapariciones en la cordillera, comentaron extraoficialmente la ausencia total de caos.
La escena no sugería a un hombre que se había perdido o que había sucumbido a los elementos, sino a alguien que había terminado su trabajo, había ordenado sus herramientas y, simplemente, se había marchado de su puesto de trabajo al final de la jornada. El análisis del último diario de campo de Javier se convirtió en el eje central de la investigación posterior. Un equipo de expertos compuesto por geólogos, ingenieros de la empresa minera y psicólogos especializados en entornos extremos pasó meses tratando de descifrar sus últimas anotaciones. Los gráficos de la deriva de los marcadores fueron considerados técnicamente brillantes, pero basados en premisas imposibles. Sus dibujos obsesivos de la roca fueron catalogados como un síntoma de perseveración por estrés postraumático y psicosis de altitud. Sin embargo, nadie pudo ofrecer una explicación racional para la coherencia matemática de sus cálculos finales. El verdadero desconcierto llegó cuando un técnico cartográfico introdujo la coordenada final en el sistema de información geográfica GIS global de la compañía. Tras procesar los datos, el software mostró un único punto parpadeando en la pantalla, localizado en las coordenadas 19 grados S, 145 grados oeste. Un lugar en mitad del Océano Pacífico, a más de 8.000 kilómetros de la Puna de Atacama, en una zona conocida por su completa ausencia de tierra firme. El silencio en la sala de control fue absoluto. El dato existía, era válido, pero apuntaba a la nada. El informe oficial de la investigación, archivado bajo el código XP 2011 ATR7 y clasificado como confidencial durante 10 años, concluyó que la expedición había sucumbido a una combinación de errores humanos, fallos técnicos no especificados y los efectos fisiológicos y psicológicos de la exposición a la altitud extrema. Las anomalías en los datos de GPS fueron atribuidas a fenómenos de interferencia ionosférica sin precedentes, una explicación técnica que no satisfizo a nadie. El caso de Javier Rojas fue cerrado como desaparición presunta por accidente en terreno de alta montaña. Sin embargo, para quienes tuvieron acceso a todas las pruebas, especialmente al diario de 1938 y al último cuaderno de Javier, esa explicación siempre pareció insuficiente. Una forma de imponer una lógica tranquilizadora sobre un evento que desafiaba la razón. La verdad, más inquietante, se encontraba en la frase final que un investigador anónimo, uno de los primeros en analizar el diario, garabateó en el margen de su copia personal del informe. El informe oficial concluyó que la Puna es un territorio que borra los mapas, pero la verdad es más simple: borra a los cartógrafos. El legado de la expedición ATR7 fue el silencio. La empresa minera canceló indefinidamente la concesión, declarando la zona como geológicamente inestable. La historia de Javier Rojas se convirtió en un relato admonitorio, un susurro entre topógrafos y geólogos sobre los límites de la ciencia y los lugares que es mejor dejar en blanco en los mapas. Su desaparición nunca fue resuelta. No se convirtió en un héroe ni en un mártir, sino en una anomalía, un dato perdido en un sistema que no puede procesarlo. La coordenada que dejó atrás permanece en los archivos, un enigma digital que desafía cualquier explicación. No es un destino, ni una tumba, ni una pista. Es simplemente el último kilómetro, el que no se mide, el que se entrega. Es el punto final de un mapa personal que comienza en la lógica de la ingeniería y termina en un lugar que, para el resto del mundo, simplemente no existe. Un testimonio mudo de que hay territorios donde el único acto de medición posible es el de la propia disolución. De acuerdo, aquí tienes el bloque 6 del relato, continuando exactamente desde el punto anterior y siguiendo rigurosamente todas las directrices, en el idioma solicitado. El cierre formal de la investigación sobre la expedición ATR7 fue tan metódico y desapasionado como la propia misión en sus inicios. El informe final, un documento de 200 páginas clasificado bajo el código XP 2011 ATR7, fue entregado por la compañía minera a las autoridades y a las familias de los implicados el 12 de septiembre de 2011. En él, la corporación cumplía escrupulosamente con todas sus obligaciones legales. Se detallaban las indemnizaciones económicas para las familias de Mateo y Javier y una compensación para la comunidad Colla a la que pertenecía Elías, un gesto que fue percibido por los ancianos de la comunidad más como un intento de comprar el silencio que como un acto de reparación. El costoso equipamiento, valorado en más de $500,000, fue dado de baja como una pérdida operativa irrecuperable. Internamente, se emitió un memorándum que prohibía a cualquier empleado que hubiera participado en la búsqueda o en la investigación posterior discutir los detalles del caso, bajo pena de acciones legales amparadas en cláusulas de confidencialidad. La narrativa oficial se solidificó: un trágico accidente provocado por una concatenación de fallos humanos y condiciones ambientales extremas sin precedentes.
La compañía había cerrado el capítulo, transformando un enigma aterrador en un balance contable y un expediente legal sellado, aislando el suceso para evitar cualquier impacto en sus operaciones futuras en la región andina. Los objetos recuperados junto a la formación rocosa, las únicas reliquias físicas del colapso de la expedición, siguieron un camino burocrático diseñado para neutralizar su inquietante naturaleza. Los diarios de campo de Javier Rojas y del subteniente Carlos Benítez fueron fotografiados, digitalizados y sometidos a un análisis por un equipo de psicólogos contratados por la aseguradora de la compañía. Su veredicto fue predecible y conveniente. Las anotaciones de ambos hombres mostraban un claro patrón de desorden cognitivo y apofenia, inducidos por hipoxia severa, desnutrición y estrés de aislamiento extremo. Los dibujos obsesivos, las teorías sobre la maleabilidad del espacio y la extraña coherencia entre ambos relatos a través del tiempo fueron desestimados como un caso de folie à deux retrospectivo, una locura compartida a través de la influencia de un texto encontrado en un momento de vulnerabilidad psicológica. La coordenada final, el dato más anómalo de todos, fue catalogada oficialmente como un error de transcripción agónico o una entrada simbólica sin valor geodésico. Una vez analizados y despojados de su misterio, los cuadernos, junto con la brújula y el sextante de 1938, fueron sellados en bolsas de evidencia, etiquetados y almacenados en un archivo corporativo de alta seguridad en Buenos Aires, un mausoleo de metal y hormigón, donde las verdades incómodas van a morir. Para las familias, el informe oficial no ofreció cierre, sino una forma más sofisticada de tortura. La familia de Mateo recibió un cuerpo que enterrar, un acto que, a pesar de su brutalidad, proporcionaba una finalidad tangible a su dolor. Sin embargo, la explicación de su muerte, deambulando desorientado a pocos kilómetros de la salvación, nunca les pareció suficiente. Para la esposa y los 2 hijos de Javier Rojas, la ausencia de un cuerpo dejó una herida permanentemente abierta. Recibieron las pertenencias personales de su marido, su ordenador portátil, sus libros técnicos, pero el hombre que conocían, un pilar de lógica y serenidad, había sido reemplazado por la figura de un extraño descrito en el informe, un hombre que sucumbió a la locura en el desierto. Se aferraron a la posibilidad de que hubiera sobrevivido, de que sufriera amnesia en algún pueblo remoto, una fantasía que se fue desvaneciendo con el paso de los años, hasta convertirse en una aceptación resignada de lo incognoscible. Su duelo no fue por un muerto, sino por un desaparecido, una categoría liminal que les impedía avanzar, atrapados para siempre en el último kilómetro de una expedición que para ellos nunca terminó realmente. La puna no solo se había llevado a Javier, había proyectado su vacío sobre sus vidas. En la comunidad profesional de geólogos y topógrafos de Sudamérica, la expedición ATR-7 se convirtió en una leyenda negra, un relato admonitorio susurrado en congresos y campamentos base. La versión oficial de la inestabilidad geológica que llevó a la cancelación de la concesión minera fue aceptada en público, pero en privado, los fragmentos de la historia real circularon como un virus. Se hablaba de datos de GPS imposibles, de un diario de los años 30 y de la extraña desaparición de un equipo entero. La zona exacta de la puna donde tuvo lugar la expedición adquirió una reputación siniestra. Aunque no aparecía en ningún mapa oficial, las coordenadas del perímetro de la concesión ATR-7 se compartían extraoficialmente entre los profesionales más experimentados, marcadas en sus sistemas internos con advertencias genéricas como zona de alta interferencia magnética, recalibración de equipos requerida o, más directamente, datos no fiables. De esta manera, el fenómeno que destruyó a 3 hombres fue domesticado, reducido a una nota técnica a pie de página, una precaución operativa que reconocía el peligro sin tener que admitir la existencia de un misterio que la ciencia no podía explicar. El conocimiento se transmitía no a través de informes, sino a través del silencio y la evitación. El legado más persistente y extraño de Javier Rojas no reside en los archivos físicos, sino en el reino digital. La coordenada final que anotó en su diario, 19 grados S, 145 grados O, fue introducida en la base de datos central de la compañía minera durante la investigación inicial y debido a un descuido burocrático nunca fue eliminada. Existe como un fantasma en el sistema, un punto de datos órfano, una anomalía sin un proyecto asociado. A lo largo de los años, ha sido ocasionalmente señalada por algoritmos de auditoría de datos que buscan inconsistencias. Un analista de sistemas novato, quizás a miles de kilómetros de distancia, en una oficina climatizada en Houston o Londres, vería la bandera de error, intentaría rastrear el origen del dato y se encontraría con un muro, el archivo clasificado EXP 2011 ATR7, acceso denegado. Para el analista sería un simple error a purgar del sistema, pero para el universo de la información, esa coordenada sigue existiendo,
un eco digital de la entrega final de Javier, un puntero a la nada del Pacífico, que sirve como un testimonio silencioso y permanente de que algo ocurrió en la puna de Atacama, que no puede ser borrado, solo ignorado. Es la prueba de que, a veces, el mapa de un hombre puede sobrevivir a su propio cartógrafo. Al final, la puna de Atacama permanece. El viento sigue erosionando las rocas, el sol sigue blanqueando los salares y el silencio sigue siendo la nota dominante de su existencia. La formación rocosa con forma de interrogación sigue en pie, indiferente al drama humano que se desarrolló a sus pies. Para la comunidad Colla, la historia de la expedición no fue una sorpresa, sino la confirmación de un conocimiento ancestral. No hablan de ello con extraños, pero la tierra que no se deja medir ahora tiene un nombre más, el del topógrafo que intentó trazarle líneas y terminó convirtiéndose en una de ellas. Su silencio no es de olvido, sino de memoria y respeto. La expedición no fracasó porque la tecnología fallara o los hombres se volvieran locos. Fracasó porque partió de una premisa errónea, que un mapa es una herramienta para poseer un territorio. En la puna, Javier Rojas aprendió la lección final y más brutal de su oficio. Hay lugares donde el mapa solo puede ser dibujado con la tinta de la propia desaparición, y donde el territorio, en última instancia, siempre reclama al cartógrafo. El último kilómetro no era una distancia, era un umbral. Si crees que no toda expedición termina cuando se cierra el informe, comparte este vídeo. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo, aquí tienes el bloque 7 del relato documental, continuando la historia y siguiendo rigurosamente todas las directrices en el idioma solicitado. El legado de la expedición ATR-7 no reside en los informes clasificados, ni en las compensaciones económicas, sino en el silencio que dejó tras de sí. El expediente EXP 2011 ATR-7 funciona como un mecanismo de contención, una barrera burocrática diseñada no para explicar lo inexplicable, sino para aislarlo y evitar su contagio. Su propósito no es la verdad, sino la normalización. Sin embargo, la historia real sobrevive de otra forma, no en el papel timbrado, sino como un mapa de sombras transmitido oralmente entre la comunidad de geólogos y topógrafos que trabajan en los Andes. No se comparten los detalles macabros, sino la advertencia técnica, una zona de exclusión no oficial, un polígono geográfico que se evita sin hacer preguntas. La lección que perdura no es la que está escrita en el informe, sino la que se infiere de su existencia, que hay lugares donde la única respuesta corporativa y científica posible es el abandono y el olvido deliberado. La expedición de Javier Rojas no solo fracasó en su objetivo de medir un terreno, tuvo éxito en demostrar que ciertos terrenos simplemente no toleran la medición, transformándose en una advertencia viviente de que no todos los espacios en blanco del mapa están esperando a ser rellenados. Son en realidad cicatrices de intentos fallidos. La verdadera dimensión de la tragedia, y su lección más profunda, se revela al comprender que lo ocurrido en 2011 no fue un evento aislado, sino un eco, la repetición de un patrón inmutable. El descubrimiento del diario del subteniente Carlos Benítez no fue una casualidad afortunada que ofrecía una pista. Fue parte del protocolo del lugar. La puna no solo confunde a quienes intentan cartografiarla, sino que parece ofrecerles el registro del fracaso anterior como un prólogo a su propio final. La historia se repite porque el adversario no es el clima ni el aislamiento, sino una constante fundamental del propio entorno. Javier Rojas y Carlos Benítez, separados por 73 años de avances tecnológicos y metodológicos, acabaron sucumbiendo al mismo enigma y llegando a la misma conclusión. Sus diarios no son dos historias diferentes, sino dos volúmenes de la misma acta de rendición. Esto transforma la experiencia de una simple expedición fallida en un ciclo recurrente, una trampa lógica que se activa cada vez que la arrogancia humana intenta imponer su cuadrícula sobre un espacio que opera con una geometría diferente. El legado, por tanto, es la certeza de que otros lo intentaron antes y probablemente otros lo intentarán después, encontrando el mismo diario y añadiendo el suyo a la colección. La frase final del subteniente Benítez, el último kilómetro no se mide, se entrega, deja de ser un apunte críptico para convertirse en el manual de instrucciones del lugar. La entrega, que Javier Rojas acabó comprendiendo, no era un acto de rendición pasiva ni un sacrificio místico, era una transacción cognitiva.
Para sobrevivir, o más bien para alcanzar una resolución, era necesario abandonar el sistema de referencia externo, la red global de satélites, los mapas consensuados, la lógica euclidiana, y adoptar por completo el sistema de referencia interno del fenómeno. Javier no se volvió loco. Alcanzó una forma de lucidez aterradora al dejar de luchar contra la distorsión y empezar a usarla como su principal herramienta de cálculo. Su coordenada final no fue un acto de locura, sino la única medición lógicamente coherente dentro de un sistema ilógico. Entregó su percepción del mundo para recibir, a cambio, la única coordenada verdadera de ese lugar. Esta es la advertencia final para cualquier explorador. Hay fronteras donde el precio de la comprensión no es el coraje ni la resistencia, sino la renuncia a la propia realidad. Un intercambio en el que uno debe perder su mapa para poder leer el del territorio. El eco más persistente de esta historia no yace en los archivos polvorientos, sino en el corazón de nuestros sistemas más modernos. La coordenada fantasma, 19 grados sur, 145 grados oeste, sigue existiendo como una anomalía silenciosa en alguna base de datos corporativa. Es un dato que desafía la purga porque técnicamente es válido. No es un error de formato, sino un error de realidad. Este pequeño fragmento de información imposible es quizás el monumento más adecuado a la expedición, un registro que no puede ser procesado ni eliminado, un recordatorio perpetuo de que, incluso en la era del Big Data y la cartografía total, existen puntos ciegos, singularidades que nuestros algoritmos no pueden resolver. Sirve como advertencia no solo para los exploradores de campo, sino para todos nosotros en un mundo que confía ciegamente en sus sistemas de información. Demuestra que la ausencia de datos no siempre significa un vacío de información, sino que a veces puede indicar la presencia de algo tan anómalo que el sistema prefiere registrarlo como la nada. El último kilómetro de Javier Rojas pervive como un error en la matriz global, la prueba de que el mapa nunca, jamás, es el territorio. Al final, la historia de la expedición ATR-7 no es un relato sobre monstruos o fenómenos paranormales, es una historia profundamente humana sobre los límites del conocimiento y el precio de la obsesión por medirlo todo. Javier Rojas no fue derrotado por una fuerza externa, sino que completó su transformación, convirtiéndose en el único topógrafo capaz de cartografiar un lugar imposible, aunque para ello tuviera que dejar de existir en nuestros mapas. Su legado es una pregunta que resuena en el silencio de la puna. ¿Qué valor tiene un mapa que solo puede ser leído por su autor, si éste ya no puede regresar para compartirlo? Es la paradoja final del explorador. La búsqueda de lo desconocido puede culminar no en el descubrimiento, sino en la asimilación. Hay mapas que no se dibujan con tinta, sino con ausencias. Si crees que cada espacio en blanco en la historia oficial esconde un registro como este, suscríbete al canal. Hay verdades que no se encuentran en los informes, sino en las pruebas que fueron descartadas.